¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos otra vez de esta forma virtual para compartir la palabra de Dios y tener un tiempo de alabanza. Vamos a seguir haciéndolo de esta forma hasta tanto estén dadas las condiciones para hacerlo en forma presencial. Ustedes saben que las últimas medidas del gobierno son cada vez más restrictivas y que, son tendientes al cuidado nuestro, ¿no? Y es importante respetarlas, respetar el distanciamiento, las reuniones, de acuerdo a como lo establece el gobierno. Todo esto para nuestra seguridad y siempre es necesario ser precavidos. Así que cuidémonos entre nosotros, cuidemos a nuestros hermanos y cuidémonos a nosotros mismos también. Muy bien, antes de comenzar con la palabra y el tiempo de alabanza, vamos a tener un momento de oración. Oramos. Padre amado, damos gracias por tener la oportunidad de reunirnos, de encontrarnos de esta forma virtual, por estos medios electrónicos. Queremos pedirte, Señor, que bendigas este tiempo, que podamos pasar juntos. También, Señor, que bendigas tu palabra, que sea un alimento para nuestras almas, Señor, tan importante. Igual que el tiempo que vamos a alabar, Señor, que sea grato, perfume hacia ti. También queremos pedirte por los hermanos, Señor, que están enfermos, que tu mano de sanidad esté sobre ellos, por los que no tienen trabajo, para que tú les traigas uno. También por aquellos que están pasando un tiempo difícil, Señor, que tu paz, tu consuelo estén en ellos en este momento, Señor. Y también, Señor, rogamos por aquellos hermanos que tienen que enfrentarse debido a su trabajo, ya sea en la fuerza de seguridad o en el área de salud, que enfrentarse con personas enfermas, Señor, que puedan contagiarlos de alguna enfermedad. Pensamos especialmente en esta pandemia, Señor, que tú lo cuides a cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y sabemos que siempre estás junto a nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora comenzamos con el tiempo de alabanza. Y posteriormente, el hermano Eduardo López va a compartir la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Un domingo más alabando al Señor. Y en momentos como estos es bueno recordar que a sus pies es el lugar más seguro en el que podemos estar. Cantemos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. El lugar de mi seguridad,
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz. Gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz. Gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey.
Bien, ahora vamos a pasar al momento de la palabra del Señor a través de nuestro hermano Eduardo. Adelante. Hermanos queridos, ¿cómo están? Hoy domingo volvemos a reunirnos, entre comillas, reunirnos por medio de la tecnología, ponernos en contacto para sentirnos uno junto a los otros. Y quisiera en este día compartir con ustedes un pasaje conocido de la Escritura que creo que nos va a traer mucha paz, mucho alivio y va a confortarnos en momentos de angustia y de dificultad. Quisiera comentarles que ustedes han escuchado, hay una canción secular del mundo que dice que nosotros somos polvo en el viento. Por supuesto, es una canción escrita con un sentido tal vez pesimista, algunos dirán un sentido más realista de la concepción de la vida del hombre en el mundo, ¿no? En el universo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Quisiera tener una palabra de oración para encomendarnos al Señor en este día. Oramos. Padre amado, queremos en esta tarde, en este día, darte gracias y alabarte porque tú eres bueno con nosotros y en tu misericordia nos alcanzaste y nos cubriste con tu amor y tu perdón por la muerte del Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Y en esta hora te damos gracias por tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tus preceptos y tu voluntad. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saben que la palabra del Señor dice que los hombres somos como una hierba, somos como una florcita que florece en un momento, pero por las circunstancias a veces del ambiente termina pereciendo rápidamente. Somos como la hierba que se seca y es desechada. Habla de la transitoriedad del hombre, pero también de la fragilidad del ser humano. Quisiera que compartamos un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el versículo, vamos a leer desde el 22, 14, 22 en adelante, 3 o 4 versículos. El pasaje anterior, en este mismo capítulo, recordamos el Señor había alimentado a más de 5.000 personas, una alimentación milagrosa, una alimentación que mostró el poder del Señor para multiplicar la materia y proveer a los hombres lo que necesitaban en ese momento, en aquella orilla oriental del mar de Galilea, ¿no? Para la zona de Gadara, ¿no? hacia el lado este. Dice el versículo 22 que después de que comieron todos y terminó todo el evento y la enseñanza del Señor, y el Señor dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, porque ya estaba anocheciendo. Versículo 23. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y aquí viene el pasaje que nos involucra a nosotros directamente, me parece. 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y sabemos que entonces Pedro le pidió que si era Jesús, le
ordenara, le pidiera, le permitiera descender de la barca y caminar sobre el mar. Eso fue lo que hizo Pedro, y después sabemos que tuvo miedo y desconfió de lo que estaba haciendo y tuvo que pedirle ayuda al Señor, y el Señor le dijo, cuando extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, los hombres somos muy frágiles. Nuestra vida es como nada. Creemos que somos fuertes, creemos que tenemos el control de lo que nos pasa, creemos que podemos manipular la circunstancia a nuestra conveniencia, pero la verdad es que, aunque nos cueste reconocerlo, tenemos muy poco control de lo que nos pasa en nuestra vida. Y saben, este pasaje nos habla de un encuentro muy particular, de un encuentro, de un evento en el que el Señor Jesucristo actuó otra vez, porque esta no es la primera, es la segunda vez en la que el Señor manifiesta su poder sobre la naturaleza y sobre las circunstancias naturales. Pero veamos un poquito qué es lo que estaba pasando. Despedido los discípulos en la barca, dice la Escritura que la barca estaba ya en el medio del mar, en el mar de Galilea, y Jesús no estaba con ellos. Los discípulos estaban solos en la barca, sin Jesús. No como en la ocasión anterior, que lo vemos en otros capítulos anteriores del Evangelio, donde Jesús estaba durmiendo en la barca, ¿se acuerdan? En este caso, Jesús estaba en tierra firme, había subido al monte y estaba orando. Dice el pasaje que estaban en medio del mar. Estos hombres, no todos, pero muchos de ellos eran marineros y eran de la zona, eran pescadores, conocían el mar, no era algo nuevo para ellos, estaban acostumbrados a las tempestades que se levantaban sucedían en el mar de Galilea. Pero acá dice que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Miren, muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones que no son tan nuevas para nosotros, de algún modo son conocidas, pero por alguna razón comienza a agravarse, por alguna razón comienza a tener más peligrosidad para nosotros y comenzamos a darnos cuenta de que no tenemos control sobre lo que está pasando. ¿Qué estaban pensando estos marineros, los que conocían el mar en ese momento? No lo sabemos, no lo dicen las Escrituras. Podríamos pensar que al principio habrán sabido cómo manejar todo el barco para enfilar contra el viento y llegar al lugar a donde Jesús los había enviado. Algunos dicen que debían pasar a Betsaida, otro evangelio dice que iban a Capernaum. En algún momento, los marinos, los pescadores que conocían del mar y de las cosas del manejo de la barca, me parece que se dieron cuenta que la tempestad los iba a superar. El viento era contrario, probablemente no podían avanzar demasiado, a lo mejor con viento a favor habrían llegado en unas pocas horas al otro lado del mar, pero habiendo navegado desde antes del anochecer, habían avanzado solo hasta el medio del mar, con viento en contra. Y mire, ¿no le pasa a usted muchas veces, y me estoy refiriendo a ustedes, los creyentes, los que confían en el Señor, los que procuran agradar al Señor obedeciendo su palabra, los que esperamos en el Señor Jesucristo y su regreso y creemos que somos creyentes fieles? ¿No les pasa a veces que en la vida cotidiana comienzan a aparecer problemas y a surgir dificultades y parece que todas las cosas nos son contrarias y que no avanzamos y que bregamos y luchamos por salir adelante, pero que no podemos avanzar y pasa el tiempo y pasan los años y nos sentimos como que estamos navegando contra el viento? Hay muchas circunstancias que pasan en la vida de los creyentes. El otro día, en uno de los encuentros de la clase de varones, reflexionábamos acerca de esto, de las dificultades que tienen los creyentes, serias dificultades en muchos casos, y analizábamos o recordábamos
las circunstancias por las que pasó el apóstol Pablo en su vida de creyente. Ustedes saben que está relatado en el libro de Hechos y después en sus cartas, todas las dificultades que sufrió, los problemas que tuvo, las amenazas y los riesgos aún contra su vida que padeció el apóstol, sirviendo al Señor, porque todo lo que tenemos en la Biblia de la historia de la vida del apóstol es durante su ministerio prácticamente, por servir al Señor, por vivir tomado de la mano del Señor, por querer honrar al Señor, se había embarcado en una empresa misionera, en sus 3 viajes misioneros, ¿recuerdan? En muchísimas circunstancias, no solo en Jerusalén, sino también en Asia y finalmente en Roma. Pasó por dificultades tremendas y la reflexión con los hombres era, decíamos, ¿por qué le pasa esto a los creyentes, no? La pregunta que surge a veces es ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que queremos agradar al Señor, que queremos obedecer la palabra del Señor? ¿Por qué nos pasan estas dificultades a nosotros? Y finalmente decíamos que la pregunta correcta sería ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a nosotros? Le pasa a todo el mundo. En todas las épocas, en todos los tiempos, han pasado por serias dificultades, muchísimas angustias y muchísimas situaciones de escasez, de riesgo, de amenazas y de peligros. La pregunta es, ¿y por qué no a mí? ¿Qué cosa no a mí? Y circunstancias que son adversas, circunstancias de la vida que no nos gustaría atravesar. La pérdida del trabajo, algo que va a ser bastante frecuente en este tiempo de cuarentena a causa de la pandemia. Las empresas que cierran, los negocios que no pueden progresar, las familias que se quedan sin el sustento diario, las familias de creyentes que van a pasar por estas circunstancias y que ya lo están pasando. Pero también familias de creyentes que pierden a sus amigos, que pierden a sus familiares por culpa de la pandemia o por otras razones. O cuántas cosas más graves que pueden pasar. Dicen que esta situación de cuarentena que obliga a las personas a estar encerrados en sus casas ha provocado muchas circunstancias de enfrentamientos en la familia y como que se agravan las circunstancias y nos encontramos con que no podemos controlar lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces nos identificamos con estos hombres que estaban en una situación semejante y no lo dice aquí, pero en la circunstancia anterior, en medio de una tormenta semejante, los apóstoles dijeron, perecemos, tenemos miedo porque vamos a morir. Y al final, las angustias con que nos vienen, nos sobrevienen en la vida son a veces tremendas, desesperanzadoras, descorazonadoras, nos afligen tanto que algunos llegan a pensar, ¿para qué estoy viviendo aquí? Señor, quiero irme al cielo de una vez. ¿Qué estoy haciendo aquí en medio de estos problemas? Los apóstoles no pensaban en eso, en esos términos, pero sí pensaban que podrían perder la vida. Decía que en este evento, en particular, en este evento histórico, el Señor Jesús no estaba con los discípulos en la barca, distinto al evento anterior. Y se sentían solos probablemente. ¿Cuáles habrán sido las opciones que manejaron los discípulos? Algunos habrán pensado, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a una tormenta, el Señor no está con nosotros, volvamos a buscarlo, volvamos a tierra firme. De paso vamos a tener el viento a favor si volvemos atrás. ¿Le pasa eso a veces a usted? ¿Siente como que tiene que volver atrás de algunos proyectos o de algunas empresas que inició? A veces en la misma obra del Señor hay tantas dificultades para seguir adelante que necesitamos reconsiderar qué estamos haciendo. Y tal vez se nos cruza por la cabeza volver atrás. Deshagamos lo que estamos haciendo. Pero el Señor les había dicho a los discípulos, vayan a la otra orilla. ¿Cómo habrá sido esa conversación? ¿Qué habrán entendido los discípulos? ¿Habrán entendido, vamos y después vuelve la barca a buscar al Señor de nuevo? ¿Por qué se habían ido sin el Señor? Bueno, hay preguntas que el texto no termina de responder, pero lo importante de esto y que me llena de satisfacción, de alivio y de confianza a mí, es que en medio de la tormenta
aunque el Señor no estaba en la barca, cuando más lo necesitaban los discípulos, cuando más necesitaban de la presencia del Señor, cuando más lo extrañaban y cuando ellos pensaban que Jesús no iba a poder ayudarles, dice el versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben? Esto está en los términos del tiempo y de la hora de los romanos. La cuarta vigilia era entre las 3 de la madrugada y las 6 de la madrugada, ¿no? Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En ese momento, tardísimo de noche, en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta, Jesús vino a ellos. En medio de la tormenta y cuando nadie lo esperaba, Jesús vino a ellos. Jesús sabía exactamente dónde estaban sus discípulos. Jesús sabía exactamente lo que les estaba pasando. Jesús sabía que sus discípulos lo necesitaban y no se hizo esperar. Apareció al lado de ellos, en una circunstancia dificilísima. Cuando abrieron los ojos, divisaron la figura del Señor caminando sobre las aguas. Y la primera impresión de ellos fue: es un fantasma. ¿Cómo puede ser Jesús caminando sobre el mar, en medio de las olas embravecidas y contra el viento y la tempestad? El Señor les dijo, enseguida les habló, inmediatamente les habló, para calmarlos, para fortalecer su ánimo, para que no tengan miedo. Les dijo: anímense, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y eso es lo que necesitamos divisar, ver, descubrir en medio de las circunstancias malas que nos rodean, de trabajo, los problemas económicos, los problemas familiares o los problemas de salud o por cualquier circunstancia que estuviéramos atravesando en estos momentos. Necesitamos tener la claridad en medio de la noche de poder descubrir al Señor Jesucristo a nuestro lado, en medio del problema. A veces no hacemos eso. Comenzamos a hacer como podrían haber hecho los marinos en ese momento. Preguntarse entre ellos: ¿qué hacemos? Subimos la vela, bajamos la vela, movemos el timón para acá, movemos para el otro lado, enfilamos al viento, nos volvemos a la playa. Deben haber discutido entre ellos qué hacer. Pero alguien, o todos, levantaron la vista y vieron que Jesús estaba allí. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos hacer, usted y yo, cada vez que estamos en problemas. No enfrascarnos en las medidas que nosotros podemos controlar y que no podemos controlar, que nos engañamos, que quisiéramos controlar. Que pudiéramos tener la claridad de mente, de espíritu, de poder levantar la vista y divisar, distinguir que el Señor Jesucristo en medio de los problemas está allí al lado nuestro y que nos dice: no tengas miedo en medio de la tormenta. Soy yo y estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para socorrerte. Pronto voy a solucionar todo. ¿Por qué subió el Señor Jesús a la barca? Porque otros evangelios dicen que hizo como que iba a pasarlos. El Señor caminaba más rápido de lo que podía avanzar el barco en el mar. ¿Por qué subió el Señor a la barca? Bueno, porque tuvo que llevarlo Pedro, me parece, de vuelta. Porque Pedro no soportaba estar en medio del mar pisando las aguas y hundiéndose, a menos que se tomara de la mano del Señor y pudiera volver. Ahora, cuando el Señor entró a la barca, dice el versículo, cuando ellos subieron, los dos, en la barca, se calmó el viento. Se calmó la tempestad, se calmaron las olas, las circunstancias se calmaron y la barca pudo seguir avanzando. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo: Señor, reconocemos que eres Hijo de Dios. No sé qué circunstancias difíciles está pasando usted, no sé cuáles son exactamente sus problemas. Pero una cosa sí sé: Jesús sí conoce los problemas que usted tiene. El Señor Jesús está a su lado, aunque usted no lo vea. El Señor está allí, dispuesto, muy cerca de usted, muy cerca, a punto de entrar en las circunstancias,
entrar en los problemas que estamos teniendo para tomar control, Él, de la situación, no nosotros. Y en eso debemos meditar en este día. Debemos confiar en que el Señor Jesucristo está dispuesto a hacerse cargo de nuestras circunstancias malas y adversas, y que está dispuesto a tomar el control de todo lo que pasa. Pero para eso necesitamos, primeramente, reconocer que no somos capaces nosotros de solucionar las cosas que nos pasan en nuestra vida, y que somos apenas hojitas en el viento, polvo en el viento, como decía esa canción que dije al principio. ¿Qué oposición puede hacerle el viento a la fuerza, el polvo a la fuerza de la naturaleza? ¿Qué oposición podemos hacerle nosotros, los hombres, a las circunstancias de la vida? Necesitamos que Jesús esté con nosotros, en nuestro problema, en nuestra circunstancia. Y cuando Él aborde y tome el control de nuestra barca, nos daremos cuenta que el entorno se calma. Vendrán nuevas tormentas en el futuro, pero mientras el Señor esté con nosotros, vamos a estar seguros de que vamos a llegar a tierra firme, vamos a llegar al puerto que el Señor quiere llevarnos. ¿Cuál es ese? Llevarnos al cielo y llevarnos a la vida eterna. Mientras tanto, en este transcurrir, pasaremos por momentos calmos, de alegría, de bonanza, pero también vamos a atravesar seguramente por tempestades, por dificultades, y debemos buscar al Señor Jesucristo, debemos mirar a nuestro alrededor. Allí está Jesús con nosotros. Nos animamos unos a otros a que juntos, en medio de las dificultades, busquemos al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre amado, queremos darte gracias por este pasaje que nos recuerda que no hay ninguna circunstancia desfavorable o adversa en la que el Señor Jesucristo no pueda poner orden. Te damos gracias porque Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestra familia, Jesús en nuestras circunstancias, reordena todo a nuestro alrededor. Señor, queremos aprender a renunciar al control de lo que no podemos controlar, a nuestras pretensiones arrogantes, y a reconocer que necesitamos a Jesús en el control de nuestra vida en forma cotidiana. A ti te damos toda la gloria, recibe toda la alabanza. Tú eres bueno y tú nos amas. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos, que el Señor les bendiga en este domingo y les fortalezca en medio de estas circunstancias difíciles y angustiantes que estamos viviendo. Sentimos que el Señor nos sostiene, nos alienta, nos conforta y nos calma.